Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos, que Dios los bendiga a todos. Gracias por su compañía, gracias por estar pendientes de este estudio bíblico que hacemos muy al interior de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, donde participan nuestros hermanos y nuestros amigos. Quiero agradecerles por sus oraciones en favor nuestro y por su apoyo a la obra misionera. Gracias por ayudarnos y por impulsarnos con su oración, impulsarnos con sus palabras de ánimo. Y bueno, aquí vamos a seguir hasta que Dios lo permita, estudiando lo que la Biblia dice, algunos temas que ustedes plantean o que ustedes solicitan que podamos hablar. Y bueno, aquí vamos a seguir avanzando. Esta noche quiero compartir con ustedes, seguir en este tema de la voluntad de Dios. La semana pasada estuve hablándoles acerca de cómo Dios nos muestra su voluntad a través de los sueños y hoy quiero hablar acerca de cómo Dios muestra su voluntad en muchas ocasiones lo hace por medio de visiones. Pero quiero antes que usted que nos está viendo, si puede, si quiere, no hay necesidad, pero si quiere cerrar sus ojos para concentrarse, le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia para poder entender su palabra y para que su palabra nos edifique. Si no sabe orar y quiere hacerlo conmigo, diga: Padre nuestro, quiero darte gracias por este día, por este momento en el cual yo puedo venir para oír tu palabra, para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a mi vida, hables a mi corazón. Permite que la palabra que voy a escuchar, esta palabra sea atesorada en mí para ponerla por obra. Gracias por la iglesia, por el pastor y por los líderes que nos enseñan y nos ayudan. Te bendecimos y te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar, como dije, hablando acerca de la voluntad de Dios. Y yo estaba diciendo hace algunos días que Dios manifiesta su voluntad de diferentes maneras. Y una de las maneras en que lo hace es a través de los sueños y a través de las visiones. Esta noche quiero un poco que estudiemos acerca de cómo Dios revela su voluntad por medio de visiones. El libro de Números, dice en el capítulo 12, en el versículo 6, el Señor dice a María y a Aarón y dice al pueblo, y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que un poco lo que el texto está indicándonos es que el Señor va a hablar a través de sueños y a través de visiones. Porque siempre la gente discute acerca de estas posibilidades. Entonces dicen: no, es que Dios no habla sino a través de su palabra, o Dios no habla sino a través de la boca del pastor, o a través de la boca del líder. Hay formas en que Dios habla de carácter personal, de carácter individual a sus hijos, a los que creen en Él. Y lo hace mostrándoles en visión lo que puede suceder, lo que va a suceder, el resultado de las cosas que van a pasar. Empecemos diciendo que una visión es ver con los ojos de la imaginación los resultados futuros que se anhelan o se pretenden alcanzar. Es básicamente que usted de repente percibe como en su mente o dentro de usted ve algo que usted ha soñado o que usted ha querido o que usted ha deseado, y de repente usted puede cerrar sus ojos y usted ve la culminación de lo que usted ha querido. O esa casa que usted se soñó, o ese carro que usted se imaginó algún día, o usted puede ver el proyecto que arrancó, la empresa que arrancó
de un momento a otro, usted la ve y la ve culminada. Eso es una visión. Espiritualmente, se tiene una visión cuando Dios proyecta, esto es muy importante, cuando Dios proyecta una imagen en el pensamiento. Repito, espiritualmente una visión se tiene cuando Dios proyecta una imagen en el pensamiento. Es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Cuando estoy diciendo esto, es que Dios nos muestra o nos revela a nosotros, revela a nuestra mente de una forma sobrenatural, espiritual, el logro que anhelamos. Cuando yo estaba abriendo la iglesia, yo recuerdo que la iglesia en Pereira era muy difícil, en medio de una pobreza muy difícil, muy grande. Y recuerdo además que estábamos en una zona que se llamaba los 2500 lotes. Y cuando empezaba, pues solamente iba mi señora y mis 2 hijas, y iba un primo, iba mi abuela. Y era una sala grande. Y yo tenía 20 sillas, 30 sillas. Y yo recuerdo bien que la persona que me prestó la casa, al principio pensó que eso se iba a llenar y que iba a ir mucha gente. Y resulta que en la tercera reunión desistió. Dijo que no, que él no, porque él le gustaba ir a iglesias grandes donde se pudiera cantar y donde hubiera música, todo ese tipo de cosas. Y yo le dije, hermano, pues yo sí me voy a quedar, si usted me deja quedar aquí en su casa, seguir haciendo estos cultos aquí, yo sé que Dios va. Me dice, pero ¿cómo dice usted que usted sabe? Y entonces yo le decía a él, porque yo he visto en visión este lugar lleno de sillas y lleno de personas. Es más, ya luego tenemos que salir de acá e irnos a otro lugar acá cerca, y Dios ya me mostró el lugar, y él le daba risa. Él se reía. Es más, tengo que contarles que cuando empecé esa iglesia, mi abuela, que asistía en aquel tiempo, un día me llamó y me dijo, Jorge Eliezer, venga, usted me tiene ya casi sorda. Yo le dije, abuelita, ¿y por qué? Dijo, porque es que yo no sé, yo no entiendo por qué usted se para allá detrás del púlpito. Era una mesita que tenía ahí, y usted habla muy duro, y las únicas que estamos son su esposa, a su hija Angélica, Laura, porque Chelo no había nacido, está Felipe y estoy yo. Somos 5 personas las que hay, y usted grita como si ese salón estuviera lleno. Yo le dije, abuela, lo que pasa es que está lleno. Digo, pero yo no veo a nadie. Mi abuela se reía de mí, me decía, oigan a este, como hablan los países, oigan a este es mucho loco. Si no estamos sino 5 y es que ve el salón lleno. Eso es una visión. Es poder ver en la imaginación cómo de una manera sobrenatural Dios nos anticipa o nos muestra el resultado que vamos a tener. Pues llamo para decirles que al poco tiempo, no pasaron 4, 5, 6 meses y el salón se llenó. La gente empezó a venir y empezó a venir, y ya luego allí mismo salimos de esa casa y nos fuimos y alquilamos un local más grande, y allí se levantó la iglesia. Igualmente cuando empezamos aquí en el Jazmín hace 25 años, fue igual. La gente, los vecinos decían que aquí, así ese era el término, aquí no pelecha una iglesia, los evangélicos por aquí no tienen nada que hacer. Y más bien la mayoría de ellos ya se murieron. Ellos tuvieron que vender sus casas, muchos de ellos. Recuerdo de haber encontrado a uno de ellos alguna vez muy enfermo, con un bastón, el que más nos oprimía y nos perturbaba, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y entonces la gente me decía a mí, ¿y usted por qué permanece? Porque yo veo que ahí se va a levantar una tremenda iglesia. Y es que Dios nos había dicho cuando empezamos los primeros días, nos dijo que íbamos a hacer una reserva que Él tenía para Colombia y el mundo. Eso era difícil de entender. Difícil de entender porque 25 años, 26 años atrás yo nunca había salido del país. Lo máximo que había ido era a la frontera con Venezuela o a la frontera con Ecuador. ¿Y cómo yo iba a creer ahora que Dios iba a decir que éramos la reserva para Colombia y el mundo? Pues así fue. Dios
En muchas ocasiones nos mostró con nuestras maletas llenas y predicándole a multitudes y estando con mucha gente. Y nosotros al poco tiempo ya estábamos haciendo eso. Entonces, eso es una visión. Una visión se tiene cuando Dios proyecta una imagen en el pensamiento de una manera sobrenatural. Dios nos muestra aquello que va a suceder, bien sea a nuestro espíritu o bien sea a los ojos corporales. Las visiones pueden presentarse a la imaginación, oigan esto, a la imaginación sin el concurso de los sentidos. Así de sencillo. Usted puede estar de repente viendo o pensando, o más bien pensando, y de repente usted empieza a ver la construcción y empieza a ver la casa y empieza a ver el lugar y empieza a ver el espacio y usted ya vio lo que usted ni siquiera ha empezado, usted ya lo vio culminado. Dios dijo desde el principio que hablaría por visiones. Y ahí está lo que acabamos de leer, lo que dice el versículo 6 del libro de Números. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. La visión puede verse con los ojos abiertos. Ahí mismo el libro de Números, en el capítulo 24, versículo 4, ustedes van a ver algunos pasajes que yo les voy a mencionar, donde la Biblia muestra que las personas veían y proyectaban, Dios les proyectaba lo que había de ser. Números 24, versículo 4, Angie lo tiene. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Escuche, con los ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero con los ojos abiertos. Entonces usted puede ver una visión, no necesariamente tiene que estar durmiendo, porque entonces sería un sueño. O no necesariamente tiene que ser los ojos cerrados. Usted puede ver, Dios le puede mostrar de la misma manera cuando hablábamos de los dones de revelación. Dios puede mostrarle como en el discernimiento de espíritus, que el espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O cuando usted oye hablar a una persona y usted identifica espiritualmente, esta persona está equivocada. Esta persona no está diciendo la verdad. De esa misma manera, una persona puede visionar con sus ojos abiertos lo que Dios tiene, lo que Dios muestra para él. Cuando el libro del profeta Ezequiel se escribe, Ezequiel capítulo 1, en el versículo 1, la Biblia, ese libro, aquí la versión que yo tengo, Reina de Valera 1960, habla en la entrada, en el título, dice la visión de la gloria divina. Escuchen lo que dice. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Escuche eso. Todos, no estaba solo, estando yo en medio de los cautivos, es decir, había mucha gente. Había mucha gente porque él estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar. Dice que los cielos se abrieron y vi visiones. ¿Y los otros qué vieron? Nada. ¿Ah? Y él dice, los cielos fueron abiertos, tenía él sus ojos abiertos, estaba con la cantidad de gente y de repente, digamos que como un éxtasis, como algo, como una apertura especial, vino para él y él empieza a ver la visión. Y ya uno puede leer todo el libro del profeta Ezequiel y descubre las cosas extraordinarias y maravillosas que Dios le va mostrando al profeta. Acuérdense, por ejemplo, el valle de los huesos secos. Qué interesante es eso. Cómo él va viendo esa multitud de huesos regados por todas partes y luego esos huesos cómo se van recogiendo y luego van recogiendo cartílagos y luego empiezan a tomar carne hasta que esos huesos se llenan de carne como los cuerpos. Es una visión que tenía la finalidad de darle una enseñanza, darle un aprendizaje
al pueblo, darle una enseñanza que le permitiera ver y conocer la gloria de Dios y la revelación que él tenía para ellos. El libro del profeta Oseas dice que Dios multiplicó las visiones, ¿y saben para qué? Para instruir al pueblo. Profeta menor, Oseas, capítulo 12, versículo 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y usted sigue leyendo, y lo que el texto está diciendo que Dios lo hizo para instruir al pueblo. Más adelante el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28, que lo estábamos leyendo también en los sueños, Joel 2, 28, aquí habla, el texto dice que los jóvenes verán visiones. Dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán visiones. Escuchen. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros jóvenes verán visiones. Siempre estamos pidiendo a los jóvenes que sean visionarios. Por eso estos jóvenes que se preparan en la iglesia, que se preparan en el instituto bíblico, los que se preparan en misiones, son preparados para visionar. Y debemos preparar a nuestros hijos para visionar el futuro, para que ellos tengan en su mente claro lo que ellos desean ser y lo que ellos desean hacer. Por eso cada que tenga la oportunidad de compartir con sus hijos, con los jóvenes, con los nietos, la proyección de la visión que usted tuvo, un poco para guiarlos a ellos en esa visión. No está lejos el decir que cuando el Señor dice que Él derramará de su espíritu en este final del tiempo y que los jóvenes verán visiones, está hablando de la proyección que la juventud tendrá en este final del tiempo. Uno se sorprende cada vez al ver jóvenes, y ustedes saben que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las comunicaciones en este tiempo, desde los inventores del Internet, los creadores de Google, los creadores de todos estos sistemas han sido jóvenes. Sorprendentemente son jóvenes. Y animamos a los jóvenes para que puedan visionar su futuro y la manera como ellos pueden verse en el futuro sirviendo a Dios y sirviendo a su patria. Entonces Dios coloca en ellos una imagen. Sobrenaturalmente, Él les muestra a sus ojos o a su espíritu lo que ellos podrán ser. Generalmente cuando hablo con ellos en las reuniones o en los retiros o en los campamentos, estoy preguntándole, ¿cómo te ves? ¿Cómo te visionas en 5 años, en 10 años? ¿Cuál es la visión de tu futuro? ¿Cuál es la visión de tu vejez? Y muchos de ellos me dicen, pastor, yo me veo siendo un profesional en tal área. Otros me dicen, yo me veo siendo bivocacional, ejerciendo mi carrera profesional y al mismo tiempo sirviendo a Dios. Los que tenemos preparando para el fútbol, siempre les estamos enseñando que es muy importante el deporte, pero que ellos tienen que aprender a visionarse en su deporte, seguramente ganando dinero y teniendo nombre y teniendo fama, pero al mismo tiempo sirviendo a Dios. Y les enseñamos la prioridad que Dios tiene, pero les enseñamos a visualizar. Qué triste cuando uno escucha padres o maestros o personas que hablan diciéndole a sus hijos y apocándoles la visión. Cuando ellos dicen, es que tú no vas a hacer nada, si tú no sirves para nada, tú no tienes con qué. Como si eso fuera un asunto de dinero, como si eso fuera un asunto de tener recursos. Los recursos se vuelven nada frente a la visión. Los recursos, el dinero se vuelve nada frente a la visión. ¿Saben por qué? Porque el que tiene la visión no le importa el dinero. Él sabe que lo que él necesita es
un objetivo, y ese objetivo es lo que lo hace a él en muchas ocasiones pasar necesidades, soportar separación de su familia, separarse de su pueblo, de su lugar de origen. Eso es lo que lo hace, separar. ¿Saben qué? La visión que tiene. Y la Biblia dice claramente que una nación que no tiene visión desaparece. Y entonces cuando yo estoy pensando en cómo Dios a través de las visiones nos muestra su voluntad, estoy pensando esta noche que ustedes todos, los que me están oyendo, tienen una visión. Y si no la tienes, pues esta noche debes pedirle a Dios que te dé una visión acerca de lo que será tu futuro. Entonces, desde muy joven yo tenía la visión de llegar a ser el mejor abogado. Pero al mismo tiempo estaba en mi visión el servir al Señor, en hacer su obra, porque desde niño estoy haciendo esto. Y logré obtener mi objetivo, que era estudiar, pero también mi objetivo de tener que decidir qué decidir frente a ser un muy buen abogado, a ser un muy buen pastor. Y ese día tomé la decisión y dije, me voy y me inclino por esta área de servir al Señor. No es que no me haya servido lo que aprendí, la carrera, yo visioné eso. Y muchas veces, y aún apenas estando en tercer año de Derecho, yo podía ayudar a muchas personas porque ese era el objetivo. Pero sentía que era más fácil ser abogado que ser pastor. Y ustedes saben que en un país como el nuestro hay abogados por cantidades, pero hacen falta pastores, hacen falta siervos, hacen falta evangelistas, hacen falta maestros, hacen falta hombres de Dios que sirvan a la comunidad trayendo este mensaje. Y entonces se cumplió esa visión en mí. Y sé que en muchos de ustedes también. Entonces, yo recuerdo que mi madre, que era una mujer muy humilde, ella decía que el gran sueño de su vida, en aquel tiempo, yo ya tengo 62 años, en aquel tiempo ella decía que el mayor sueño era que nosotros pudiéramos estudiar, porque ella no pudo estudiar sino hasta segundo año de primaria. Cuando nos graduamos, mi hermano mayor se graduó y luego seguí yo, y luego mi hermano César y luego Carlos. Mi mamá dijo, yo ya cumplí mi sueño, ver a mis hijos graduados. Mi papá hablaba ya de ser profesionales. Esos eran sus sueños. Y trabajaron por eso y lo lograron. Pero esa era la visión que tenían. Hijos de futuro. Entonces es exactamente lo que estoy tratando de decir. Dios plantea la visión de tu vida. Dios plantea el objetivo de tu vida cuando tú te sometes a la voluntad de Él y le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces Él pone en tu mente, en tu imaginativo, de una manera sobrenatural, el sueño, si es que así se puede decir, o tu objetivo más bien, a través de una visión. Es escuchar y leer a hombres de Dios que decían, el sueño mío era tener esto y yo lo vi en visión. Miren cómo Dios le proyecta a Abraham la visión. Dios le proyecta la visión a Abraham de una manera sencilla. Ustedes saben, lo llama, capítulo 12 del libro del Génesis, lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el texto dice que Abraham obedeció y salió con su familia. Y siempre algunos tienen la idea que cuando Abraham sale, Abraham era un hombre pobre y que iba a abrir camino. No, Abraham era un hombre muy, muy, muy rico. Y Dios le dice, deja incluso tus riquezas y déjalo todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Deja tu familia y vete. Y Abraham toma la decisión de irse. ¿A dónde? Pues ni siquiera sabía dónde. Pero Abraham lo que sí iba entendiendo era la voluntad del Señor. Y luego aparece el Señor y ahí en el capítulo 15 de Génesis 15, Abraham recibió la profecía de lo que iba a ser su vida mediante una visión. El libro del Génesis
en el capítulo 15, Dios habla a Abraham, porque Abraham estaba en un gran conflicto. Miren, Angie nos va a ayudar a leer del versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 15 del Génesis. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Allí Abraham tenía un gran problema. Es que Dios le había dicho que le iba a hacer una nación grande, que le iba a hacer un hombre muy fuerte, muy poderoso, pero él le dice: Señor, pero ¿cómo es eso? Si ni siquiera tengo un hijo. Y ahí aparece entonces, por primera vez aparece el momento en que Abraham, dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice que tomó esto, lo partió por la mitad y entonces ya ahí en la noche, muy en la noche, entonces Abraham oye lo que Dios le dice. Dios le dice a él en esa visión. Entonces es la proyección, es la palabra profética la que está aquí, es la que está aquí para decirle a Abraham el cumplimiento de la visión que Dios le había dado. Allí le dice Dios que serán oprimidos por 400 años. Y ya nosotros podemos ir a buscar otros textos de la Biblia donde encontramos realmente que el pueblo de Israel fue cautivo 400 años y que luego salen de esa tierra de esclavitud. Pero recibió esta revelación profética de lo que sucedería y cuánto tiempo sucedería en una visión. ¿Qué tal, por ejemplo, Daniel? Daniel y los eventos futuros. Todos creo que hemos leído el libro de Daniel y conocemos sus historias que se utilizan mucho para animar, para fortalecer la fe de los creyentes. En el capítulo 8, en el versículo 1 y versículo 2, Dios se revela a Daniel, revelándose a Daniel acerca de lo que iba a suceder en el futuro. Escuchen esto. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Escuchen eso: alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo me consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, etcétera. No vamos a detenernos porque no es nuestro análisis de esta noche. Es como Dios ve a Daniel y le muestra esta visión. Y escuchen lo que él dice literal. Él dice que entonces él levantó sus ojos y miró. Dice: vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, y empieza a contar, versículo 3, que alcé los ojos y miré. Dios mostrándole una visión a Daniel con sus ojos abiertos.
Ahora, el capítulo 10, del versículo 4 hasta el versículo 7. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Había con él una gran multitud, pero Dios le revela la visión. Mientras que Daniel ve la visión, los demás tienen miedo y huyen, salen corriendo. Esto también tiene que decirnos a nosotros cosas. Tiene que decirnos que la visión que Dios revela a cada uno es la de cada uno. Y es por eso que es muy difícil que los demás entiendan nuestra propia visión. Porque la visión es unipersonal. En este caso particular de Daniel es unipersonal, es para él, no es para los demás. Y por eso te vas a encontrar con mucha gente que cuando les cuentas o les hablas de la visión, se van a reír o no van a creer o se van a burlar o van a decir tú no lo vas a poder lograr. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen la misma visión que tiene usted. Por esa razón, cuando uno ha visto en visión la realización o la materialización de lo que uno quiere, es preferible en muchas ocasiones guardar silencio y avanzar, pero teniéndola clara. Dios me dio una visión y frente a esta visión no me voy a detener. No nos suceda que a veces empezamos a compartir lo que Dios nos ha dado con otras personas y lo que Dios nos ha manifestado en sueños o en la misma visión o en la revelación que Él nos da y empezamos a contarlo. Y entonces nos sucede como le pasaba a José con sus hermanos. Entonces sentían envidia, querían romperlo en 1000 pedazos, querían matarlo. Recuerden que hasta lo vendieron como esclavo y todo este tipo de cosas, porque ellos no alcanzaban a percibir en su espíritu lo que José tenía. Y yo quiero decirles que muchas veces ustedes van a ser incomprendidos. Incomprendidos en la visión que Dios les ha dado, en la tarea por realizar. Porque ustedes ya se han visto en el lugar, ustedes ya se han visto en ese espacio donde Dios los va a llevar, pero la gente dice que no. Y en este caso particular esto nos enseña a nosotros la importancia de permanecer firmes, creyendo en la visión que Dios nos ha dado. Si yo me hubiera detenido cuando empezamos a fundar la Iglesia Misionera al Sol, qué tristeza hubiera sido. ¿Cuántos líderes, pastores y maestros hubiéramos perdido? ¿O cuántos de los que ahora hacen la obra del Señor y recorren el mundo y predican en Colombia y en otros países no lo estarían haciendo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros habíamos visto en visión, mucha gente no lo entendía. Y fuimos perseguidos y fuimos maltratados y nos dijeron. Y ahora muchos de los que unos años después que habíamos empezado, muchos años o algunos años después, muchos de ellos decían, tenían razón. Verdaderamente Dios les había dado una visión. Esto tiene que enseñarles a ustedes también. Tiene que enseñarnos a todos. Que Dios tiene el poder y la autoridad, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. A diferencia de nosotros, yo conozco la historia. Pudiera conocer mi presente hasta en este segundo que estoy hablando, pero no sé si en el próximo segundo me dé un infarto o se caiga el techo. No lo sé. Dios sí lo sabe. Por eso es tan importante entender que en muchas ocasiones la voluntad de Dios te va a ser revelada a través de una visión.
Hay visiones en el Nuevo Testamento también. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ve al Señor en visión. ¿Se acuerdan? Camino a Damasco, Pablo ve al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 hasta el 7. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oigan eso, cómo Dios en esa visión se le revela a Pablo. Pero acuérdense que allí sucede algo especial. En la Biblia dice aquí en este pasaje que entonces después de esto, Pablo fue llevado de la mano, lo llevaron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y entonces habla de un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, versículo 10, dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Escuchen, al mismo tiempo que el Señor está dando la visión a Saulo, le está dando la visión a Ananías para que Ananías atienda a Pablo. Es una cosa espectacular. Le dice, ahí está claro, dice, y él respondió: he aquí, Señor. Y le dice, ¿quién es? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Y este hombre hace lo que Dios le dice que debe hacer. En el capítulo 10, un ángel le da instrucciones a Cornelio. Y también Dios anima a Pablo mediante una visión. Yo he sido animado por Dios en momentos muy difíciles, en una visión. Dios me ha mostrado cosas donde de repente estoy en un lugar y oscuro y como con muchas cosas frente a mí, y de repente en esa misma visión veo la manera como se va despejando la luz, cómo se va abriendo el camino, y ahí tengo una respuesta de Dios. Puedo pasar por la oscuridad, pero la luz llegará. Dios mostrándome que es necesario que pase por esa oscuridad, pero que Él me sacará al otro lado. Miren este pasaje para terminar, en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Se oyen eso? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo Pablo allí? 1 año, dice el texto, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Lo que al principio era una situación de temor, Dios se le revela y se le muestra. Empezando esta iglesia, tuvimos muchas dificultades en todo sentido. La persecución que se desató contra nosotros, los vecinos, la parte económica, y Dios nos mostraba siempre su provisión. Vendría alguien y siempre llegaba alguien y siempre aparecía alguien, hasta que Dios consolidó toda esta iglesia. Pero ojo a esto, hay que tener cuidado con las falsas visiones, porque podemos ser engañados. La Biblia habla
de las falsas visiones que nos engañan, que terminamos creyendo sin discernir si son la voluntad de Dios, y allí hay fracaso. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ahí está, hay que tener mucho cuidado. En esto hay que tener mucho cuidado, y por eso les digo, la voluntad de Dios en ocasiones nos es revelada por medio de visiones, pero también hay que tener discernimiento de espíritu y confirmar y probar que la visión que tenemos y que hemos recibido proviene de Dios y no de nuestro corazón, no de nuestra vanidad, no de nuestro deseo. Pero lo que sí está bien claro es que todos nosotros tenemos que tener una visión. Los jóvenes una visión acerca de su futuro. Los ancianos también. Usted mismo una visión de servicio al Señor, una visión de entrega. Piense, ¿qué va a suceder si Dios me permite vivir 5 años más? ¿Qué visión tengo de mi vida? ¿Cuál será el resultado de lo que estoy haciendo? ¿Estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy viendo en esto que el Señor me muestra en esta visión que esto es su voluntad? Demasiado importante. No se equivoque. Convoque, ore al Señor. Levante la mano y hable. Venga y diga: pastor, ayúdeme a orar, porque yo tengo este negocio. Dios me dio esta visión, ayúdeme para confirmar que sea de Dios. La Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Cuando entendemos bien lo que significa la voluntad de Dios, la visión de Dios es perfecta y siempre nos llevará a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros en este mundo y en la eternidad. Los bendigo a todos esta noche. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Oremos al Señor para que esa visión que usted tiene de su empresa, de su ministerio, de su familia, que lo bendice, que lo impulsa, que lo anima, se haga realidad, y que esta enseñanza de esta noche lo fortalezca y diga: sigo adelante, sigo creyendo, porque si Dios me mostró esto en una visión, en un sueño, Dios me lo mostró, Dios me lo confirmó, no tenga dudas, avance, porque eso viene de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias. Gracias te damos por esta noche, por este tiempo, este corto tiempo de estudio de tu palabra. Señor, gracias por la visión que nos has dado. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Entendemos que tu voluntad también tú nos la revelas a través de la visión. Gracias por mis hermanos y ayúdanos a seguir avanzando en este gran proyecto misionero, en esta visión de la iglesia misionera, y a cada uno de los hermanos que avanzan en su propia vida y en el desarrollo de su ministerio. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos y nos veremos el próximo miércoles, si es la voluntad de Dios, 7 de la noche. Y este domingo, 9 de la mañana, nuestra reunión presencial. Bendiciones a todos y que descansen.